Todo comenzó con una foto, un detalle imposible de ignorar. En otra ciudad, una joven llevaba una vida sencilla, intentando mantener todo bajo control, hasta que alguien llamó a su puerta. Nada volvió a ser como antes, porque a veces el pasado no está enterrado, está a punto de tocar el timbre. La luz de la mañana se filtraba por las delgadas cortinas blancas del pequeño apartamento en Bilbao. Mariana Navarro, de 27 años, observaba con ternura a la pequeña Elena, que dormía plácidamente en su cuna. La bebé de 6 meses tenía un rostro angelical, con unas mejillas sonrosadas que invitaban a acariciarlas. Pero lo que más llamaba la atención de la niña eran sus ojos, uno verde y otro azul, una rareza genética que la hacía especial desde el primer vistazo. «Otro día juntas, pequeña», susurró Mariana mientras acomodaba suavemente la mantita que cubría a Elena. El apartamento, aunque modesto, rebosaba de calidez. Libros apilados en estanterías hechas a mano, fotografías en marcos coloridos y juguetes esparcidos por el suelo de madera componían el escenario de su vida cotidiana. Una vida que había cambiado drásticamente hacía apenas unos meses. Mariana se dirigió a la cocina, preparó café y encendió su ordenador portátil. Como traductora freelance, tenía la ventaja de trabajar desde casa, lo que le permitía cuidar de Elena sin complicaciones. Ese día debía terminar la traducción de una novela romántica del inglés al español, un trabajo que le resultaba gratificante, aunque a veces melancólico. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, su mente viajaba inevitablemente hacia Lucía Vargas, su mejor amiga, casi hermana, cuya ausencia repentina había dejado un vacío imposible de llenar. Lucía, con su risa contagiosa y su espíritu libre, había partido de este mundo, dejando tras de sí a una pequeña que ahora dependía completamente de Mariana. «Prometí que te cuidaría como si fueras mía», murmuró para sí misma, con la mirada perdida en una fotografía donde aparecía junto a Lucía en la playa, ambas sonriendo bajo el sol del verano anterior. «Y voy a cumplirlo». La bebé comenzó a emitir pequeños sonidos desde su habitación, señal de que estaba despertando. Mariana dejó su trabajo y fue rápidamente a su encuentro. Elena la recibió con una sonrisa que iluminaba toda la estancia, estirando sus pequeños brazos hacia ella. «Buenos días, mi sol», dijo Mariana mientras la tomaba en brazos. «¿Has dormido bien?» La rutina matutina fluía con naturalidad. Cambiar el pañal, preparar el biberón, sentarse en la mecedora junto a la ventana mientras Elena desayunaba. Eran momentos de conexión profunda, en los que Mariana sentía que, a pesar de no ser su madre biológica, compartían un vínculo inquebrantable. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Después de alimentar a la pequeña, Mariana la colocó sobre una manta de actividades en el suelo del salón, donde Elena podía jugar con sus sonajeros y peluches mientras ella continuaba con su trabajo. De vez en cuando, levantaba la vista del ordenador para asegurarse de que todo estaba bien, intercambiando sonrisas y palabras cariñosas con la bebé. El teléfono sonó, interrumpiendo la tranquilidad del momento. Era Carmen, la vecina de arriba que solía ayudarla con Elena cuando tenía entregas urgentes. «¿Cómo están mis chicas favoritas hoy?», preguntó con voz animada. «Estamos bien, Carmen. Elena está más despierta que nunca, y yo intento terminar esta traducción antes del viernes. Si necesitas que me quede con la pequeña un par de horas, ya sabes que estoy disponible. La echo de menos, hace días que no la veo». Mariana agradeció el ofrecimiento y, tras colgar, se quedó pensativa. No tenía familia. Sus padres habían fallecido cuando ella era joven, y Lucía había sido su único apoyo verdadero. Ahora su mundo se reducía a Elena y a las pocas personas amables que la rodeaban. Pero era suficiente. Tenían lo necesario para ser felices. La tarde transcurrió entre traducciones, biberones y canciones de cuna. Al caer la noche, Mariana acostó a Elena en su cuna, le dio un beso en la frente y se permitió unos momentos de soledad en el balcón. Desde allí, contemplaba las luces de la ciudad mientras sus pensamientos vagaban entre recuerdos y temores. No sabía que, a kilómetros de distancia, en Madrid,
Un hombre acababa de descubrir la existencia de Elena, un hombre cuyos ojos bicolores, idénticos a los de la pequeña, miraban fijamente una fotografía en la pantalla de su teléfono con una mezcla de incredulidad y conmoción. Un hombre cuya vida, tan meticulosamente planificada, estaba a punto de colisionar con la suya de maneras que ninguno de los dos podía prever. Mariana respiró hondo, cerró los ojos y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Mañana sería otro día junto a Elena, su pequeño sol en un cielo que a veces amenazaba tormenta. Lo que ella no sabía es que la tormenta ya se estaba formando, y pronto llegaría para alterarlo todo. Madrid vibraba con la energía de un jueves por la tarde, cuando Nicolás Castillo entró en su espacioso ático en el centro de la ciudad. Sus pasos resonaban en el mármol del suelo mientras aflojaba la corbata de seda que llevaba perfectamente anudada desde las 7 de la mañana. El apartamento, decorado con un minimalismo elegante, reflejaba su personalidad, ordenado, sofisticado y, sobre todo, solitario. A sus 35 años, Nicolás había alcanzado todo lo que se había propuesto en la vida. Dirigía una de las empresas de inversiones más importantes de Europa, poseía propiedades en 3 países diferentes y su nombre aparecía regularmente en las revistas económicas más prestigiosas. Todo en su vida estaba meticulosamente calculado, desde las reuniones de negocios hasta los escasos momentos de ocio que se permitía. Se sirvió un whisky y se dejó caer en el sofá de cuero negro que presidía el salón. Encendió su portátil para revisar unos informes cuando el teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de cristal. Era su hermano menor, Santiago. «Nico, ¿has visto lo que te he enviado?» La voz de Santiago sonaba inusualmente seria. «No, he estado en reuniones todo el día. ¿De qué se trata?» «Revisa tu correo ahora mismo, es importante». Intrigado, Nicolás abrió su bandeja de entrada y encontró un mensaje de Santiago con una captura de pantalla adjunta. Al abrirla, sintió como si el tiempo se detuviera. La imagen mostraba una publicación en redes sociales de una mujer llamada Lucía Vargas, una antigua conocida con la que había tenido un breve romance durante un verano en Sitges, hacía casi 1 año y medio. En la foto aparecía una bebé de aproximadamente 6 meses, sonriendo a la cámara. Pero lo que hizo que el corazón de Nicolás se detuviera fue un detalle inconfundible. Los ojos de la niña, uno verde y otro azul, exactamente como los suyos, y en su mejilla izquierda, una pequeña marca, idéntica a la que él mismo tenía desde nacimiento. ¿La recuerdas?, preguntó Santiago. «Pasó un verano con nosotros en Sitges, tú y ella». «La recuerdo», interrumpió Nicolás, su voz apenas un susurro. Los recuerdos de aquel verano volvieron a su mente. Las noches estrelladas en la playa, las risas compartidas, la pasión efímera que había sentido por aquella mujer de espíritu libre y sonrisa contagiosa. Una aventura de verano que había terminado tan rápido como había comenzado, sin promesas ni expectativas. «¿Crees que es tuya?» La pregunta de Santiago fue directa, sin rodeos. Nicolás observó la fotografía con más detenimiento. No cabía duda. Aquella niña llevaba su marca genética de una manera tan evidente que resultaba imposible ignorarlo. «Voy a averiguarlo», respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Tras colgar, Nicolás llamó a su jefe de seguridad personal, un hombre discreto y eficiente que había trabajado para él durante años. «Necesito información sobre una mujer llamada Lucía Vargas y su hija. Quiero un informe completo lo antes posible». Mientras esperaba, Nicolás no pudo concentrarse en nada más. Su mente, habitualmente ocupada con números, estrategias y planes de negocio, ahora solo podía pensar en aquella pequeña de ojos bicolores. ¿Sería realmente su hija? ¿Por qué Lucía no se lo había dicho? ¿Qué significaba esto para su vida cuidadosamente estructurada? 3 horas más tarde, recibió un correo electrónico con un informe adjunto. Lo abrió con manos temblorosas, algo inusual en él. El documento era exhaustivo. Lucía Vargas, 30 años, profesora de arte en una escuela primaria de Bilbao. Había fallecido hacía 3 meses debido a una complicación cardíaca repentina. Su hija, Elena Vargas, de 6 meses de edad,
Había quedado bajo la tutela de una amiga cercana llamada Mariana Navarro. Nicolás sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lucía había muerto, y su hija, porque ahora estaba convencido de que era suya, estaba siendo criada por una desconocida. Siguió leyendo el informe sobre Mariana Navarro. 27 años, traductora freelance, sin familia conocida. Había sido la mejor amiga de Lucía y ahora vivía en un pequeño apartamento en Bilbao con la bebé. Las fotos adjuntas mostraban a una mujer de estatura baja, cabello castaño claro y ojos del mismo tono, con una expresión dulce pero determinada. También había imágenes de ella con Elena, tomadas discretamente mientras paseaban por un parque. El vínculo entre ambas era evidente incluso en aquellas fotografías robadas. Nicolás cerró el informe y se pasó las manos por el rostro. Su vida, tan meticulosamente planificada, acababa de dar un giro de 180 grados. Tenía una hija que no conocía, que estaba siendo criada por otra persona y que había perdido a su madre. Sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Cancela todas mis reuniones de los próximos días», ordenó, «y reserva un vuelo a Bilbao para mañana a primera hora». Después, se dirigió a su habitación y comenzó a hacer la maleta. No sabía exactamente qué iba a hacer cuando llegara a Bilbao, pero tenía claro que su vida ya no volvería a ser la misma. La imagen de aquella pequeña con sus mismos ojos bicolores se había grabado en su mente y en su corazón. Por primera vez en años, Nicolás Castillo estaba actuando por impulso, guiado por una emoción que no podía controlar. Y mientras cerraba la maleta, supo que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que lo llevaría directamente a la puerta de Mariana Navarro y que cambiaría el destino de los 3 para siempre. El timbre resonó con insistencia en el pequeño apartamento de Bilbao. Mariana, con Elena en brazos, se dirigió a la puerta con el ceño fruncido. No esperaba visitas aquella mañana lluviosa. Al abrir, se encontró frente a un hombre alto, de presencia imponente, vestido con un traje oscuro que contrastaba con la casualidad de su propio atuendo casero. Lo primero que notó fueron sus ojos, uno verde y otro azul, idénticos a los de Elena. El tiempo pareció detenerse, mientras ambos se miraban en silencio. Nicolás Castillo había imaginado este momento durante todo el vuelo desde Madrid, pero ahora, frente a Mariana y la pequeña Elena, se quedó completamente paralizado. La niña, que lo observaba con curiosidad desde los brazos de Mariana, le sonrió con una dulzura inesperada, como si reconociera en él algo familiar. La evidencia era innegable. Esa pequeña llevaba sus mismos ojos bicolores, su misma marca en la mejilla izquierda, incluso su sonrisa torcida. «Es mi hija», fueron las primeras palabras que salieron de su boca, más como una afirmación para sí mismo que como una presentación. Mariana dio un paso atrás, instintivamente protegiendo a Elena contra su pecho. El miedo que había estado acechándola durante meses finalmente tomaba forma frente a su puerta. «Sé quién eres», respondió con voz temblorosa pero firme. «Nicolás Castillo». «¿Puedo pasar?», preguntó él, su tono una mezcla de autoridad y súplica. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Tras un momento de duda, Mariana asintió y se apartó para dejarlo entrar. El contraste entre el hombre y el espacio era evidente. Nicolás, con su porte elegante y su aire de autoridad, parecía fuera de lugar entre los cojines coloridos y los juguetes esparcidos por el suelo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Mariana mientras se sentaba en el sofá, Elena aún en sus brazos, como un escudo protector. «Tengo recursos», respondió él secamente, sus ojos fijos en la pequeña. «Lo importante es que estoy aquí ahora. ¿Por qué nadie me dijo que tenía una hija?». La acusación en su voz era palpable. Mariana respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Lucía tomó esa decisión», explicó. «Ella creía que no estarías interesado, que para ti solo había sido una aventura pasajera. No tenía derecho a decidir por mí». La voz de Nicolás se elevó, haciendo que Elena se sobresaltara. «Me han robado 6 meses de la vida de mi hija». «Baja la voz, por favor», pidió Mariana, meciendo suavemente a la bebé. «Vas a asustarla». Nicolás se pasó una mano por el rostro,
visiblemente tratando de controlar sus emociones. Se acercó un poco más, observando detenidamente a Elena, que ahora lo miraba con sus ojos idénticos a los suyos. ¿Puedo sostenerla?», preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen de hombre poderoso. Mariana dudó por un momento, pero finalmente asintió. Con cuidado le pasó a Elena, quien, sorprendentemente, no protestó al cambio de brazos. Nicolás sostuvo a la pequeña con torpeza inicial, pero pronto encontró una posición cómoda. Elena lo miró fijamente y luego, como si hubiera tomado una decisión, le sonrió y tocó su cara con su manita. Algo se quebró dentro de Nicolás. La muralla que había construido alrededor de sus emociones comenzó a resquebrajarse mientras sostenía a aquella pequeña que llevaba su sangre. «Quiero un examen de ADN», dijo finalmente, sin apartar la mirada de Elena. «Aunque creo que es innecesario. Es evidente que es mi hija». «Entiendo», respondió Mariana con un nudo en la garganta. «No tengo nada que esconder». «Bien, lo haremos hoy mismo». El silencio que siguió era pesado, cargado de preguntas sin formular y temores sin expresar. Mariana observaba cómo Nicolás interactuaba con Elena, notando la mezcla de asombro y determinación en su rostro. «Iba a buscarte», dijo finalmente Mariana, rompiendo el silencio, «cuando me sintiera preparada, cuando pensara que era el momento adecuado». «No hay momento adecuado para algo así», respondió él con dureza. «Cada día que pasaba era un día que me perdía de su vida». Mariana bajó la mirada, incapaz de rebatir esa verdad. Mientras tanto, Elena jugueteaba con la corbata de Nicolás, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «¿Y ahora qué?», preguntó Mariana, dando voz al miedo que la consumía. «¿Qué va a pasar con Elena?». Los ojos de Nicolás, fríos y decididos, se clavaron en los suyos. «Eso es lo que vamos a averiguar», respondió. «Pero una cosa es segura. No voy a desaparecer de su vida. Es mi hija y voy a ejercer mis derechos como padre». En ese momento, Mariana supo que la vida que había construido con tanto cuidado estaba a punto de cambiar para siempre. La tormenta que tanto había temido finalmente había llegado, y no estaba segura de poder resistirla. Los 2 días siguientes a la aparición de Nicolás fueron un torbellino silencioso para Mariana. Cada hora que pasaba, mientras esperaban los resultados del examen de ADN, sentía que su corazón se comprimía un poco más dentro de su pecho. Aunque las pruebas eran una mera formalidad, bastaba mirar los ojos bicolores de Elena y Nicolás para saber la verdad. Aquel documento oficial marcaría el inicio de una nueva realidad. Mariana observaba a Elena dormir en su cuna mientras sus pensamientos giraban como un carrusel descontrolado. ¿Cómo sería su vida después de esto? ¿Qué pensaría hacer Nicolás una vez confirmado que era el padre? El miedo visceral de perder a Elena la mantenía despierta por las noches, imaginando escenarios cada vez más angustiosos. El timbre sonó puntual, como si Nicolás hubiera calculado exactamente el momento para llegar. Mariana respiró hondo antes de abrir la puerta. «Buenos días», saludó él formalmente, con un sobre en la mano. «Acabo de recibir los resultados». Aunque ambos sabían lo que contenía aquel sobre, había algo definitivo en tener la confirmación oficial en sus manos. Nicolás entró al apartamento y se sentó en el pequeño sofá del salón. Su porte elegante contrastaba con la sencillez del espacio, pero había algo diferente en él hoy, una vulnerabilidad apenas perceptible bajo su exterior controlado. «¿Dónde está Elena?», preguntó mirando alrededor. «Está durmiendo la siesta», respondió Mariana sentándose frente a él. «¿Qué dicen los resultados?». Nicolás abrió el sobre y extrajo un documento que leyó brevemente antes de pasárselo. «Es oficial. Soy el padre biológico de Elena». A pesar de haberlo sabido desde el principio, escucharlo en voz alta hizo que Mariana sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Tomó el documento con manos temblorosas y leyó los números y términos científicos que confirmaban lo inevitable. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, expresando la pregunta que había estado torturándola. Nicolás se inclinó hacia adelante, sus ojos bicolores fijos en ella con una intensidad que resultaba casi intimidante. «Quiero a mi hija conmigo», declaró con firmeza. «Es mi derecho legal». El miedo se convirtió en pánico dentro de Mariana.
Inconscientemente apretó el documento entre sus manos, arrugándolo. «No puedes llevártela así sin más». Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. «Elena me necesita. Soy la única madre que ha conocido desde que Lucía falleció. Somos inseparables». «He consultado con mis abogados», continuó Nicolás, ignorando la súplica implícita en sus palabras. «Como padre biológico, tengo derechos prioritarios sobre su custodia, especialmente porque no estás legalmente vinculada a ella». Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Mariana, pero se negaba a derrumbarse frente a él. «Si te la llevas así, la traumatizarás», argumentó con desesperación. «Tiene solo 6 meses, Nicolás. Está acostumbrada a mí, a esta casa, a nuestra rutina. No puedes simplemente arrancarla de todo lo que conoce». Algo en sus palabras pareció llegar a Nicolás, que se quedó en silencio, contemplativo. Por primera vez desde que había aparecido en su puerta, parecía estar realmente considerando el bienestar de Elena por encima de sus propios deseos. El llanto suave de la bebé interrumpió el tenso silencio. Mariana se levantó automáticamente, pero Nicolás la detuvo con un gesto. «¿Puedo ir yo?», pidió con un tono menos autoritario. Mariana asintió siguiéndolo de cerca mientras se dirigía a la habitación. Observó desde el umbral cómo Nicolás se acercaba a la cuna y tomaba a Elena en brazos con una mezcla de torpeza y ternura. La pequeña, lejos de asustarse, lo miró con curiosidad y pronto dejó de llorar, atraída por el brillo de la cadena de oro que asomaba por el cuello de su camisa. «Hola, pequeña», murmuró Nicolás con una suavidad que Mariana no había escuchado antes en su voz. «Soy tu papá». Algo se removió dentro de Mariana al presenciar ese momento. Por mucho que temiera perder a Elena, no podía negar el derecho de la niña a conocer a su padre, ni el derecho de Nicolás a ser parte de la vida de su hija. Nicolás regresó al salón con Elena en brazos, sentándose nuevamente en el sofá. La bebé estaba tranquila, jugando con los botones de su camisa. «He estado pensando», dijo finalmente, sin apartar la mirada de Elena. «No sería justo separarla bruscamente de ti». Mariana contuvo la respiración, esperando. «Por eso he tomado una decisión», continuó Nicolás. «Quiero que tú y Elena os mudéis a mi casa en Madrid, temporalmente hasta que ella se acostumbre a mí y a su nueva vida». La propuesta dejó a Mariana sin palabras. ¿Mudarse a casa de Nicolás? ¿Vivir bajo el mismo techo que aquel hombre intimidante y controlador? «Eso es absurdo», respondió finalmente. «No puedes esperar que abandone mi vida, mi trabajo, mi hogar. ¿Es eso o iniciar un proceso legal por la custodia?», interrumpió él, su tono volviendo a ser frío y calculador. «Un proceso que, te aseguro, tengo todas las de ganar». El ultimátum quedó flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Mariana miró a Elena, que ahora sonreía mientras jugaba con un botón dorado del traje de Nicolás, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «El necesario», respondió él, «hasta que Elena se adapte a mí y podamos establecer un acuerdo permanente». Mariana se pasó una mano temblorosa por el cabello. Sabía que Nicolás tenía razón en cuanto a los aspectos legales. Como padre biológico, los tribunales probablemente fallarían a su favor, y un proceso judicial solo traería más angustia y separación. «Dame unos días para pensarlo», pidió, aunque en el fondo sabía que no tenía muchas opciones. Nicolás asintió, entregándole a Elena, que estiró sus bracitos hacia Mariana en cuanto la vio acercarse. «Te daré 3 días», concedió él poniéndose de pie. «Después de eso espero una respuesta definitiva». Mientras lo veía marcharse, Mariana abrazó a Elena con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento. Y en cierto modo, así era. La tormenta que tanto había temido no solo había llegado, sino que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. Los 3 días que Nicolás le había concedido para tomar una decisión pasaron como un suspiro. Mariana consultó con un abogado, buscó alternativas, lloró en silencio cuando Elena dormía, pero al final la realidad era clara e implacable. Legalmente, no tenía ninguna opción viable para mantener a Elena consigo si Nicolás decidía reclamarla por completo.
El último día, sentada en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de té frío entre las manos, Mariana tomó la decisión más difícil de su vida. Si quería seguir formando parte de la vida de Elena, tendría que aceptar los términos de Nicolás. Se mudaría a Madrid, a casa de un hombre que apenas conocía, porque la alternativa, perder a Elena, era simplemente impensable. Cuando Nicolás llegó esa tarde, puntual como siempre, Mariana ya tenía su respuesta preparada. «Acepto», dijo antes de que él pudiera hablar. «Nos mudaremos a tu casa, pero con condiciones». Nicolás arqueó una ceja, sorprendido por su firmeza repentina. «Te escucho. Primero, esto es temporal. En cuanto Elena se adapte a ti, quiero que acordemos un régimen de visitas que me permita seguir siendo parte de su vida». Nicolás asintió levemente. «Segundo, necesito privacidad y autonomía. No voy a ser una prisionera en tu casa». «Por supuesto que no», respondió él con un tono que sugería que la idea le parecía absurda. «Y tercero», continuó Mariana manteniendo la mirada firme, «si en algún momento siento que esto no está funcionando o que no es lo mejor para Elena, me reservo el derecho de reconsiderar el acuerdo». Nicolás la observó durante un largo momento, como evaluando su determinación. Finalmente extendió su mano. «Acepto tus condiciones». Mariana estrechó su mano brevemente, sellando un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mariana empacó lo esencial: su ropa, los juguetes favoritos de Elena, algunas fotografías, sus libros más queridos y su equipo de trabajo. El resto lo dejó en el apartamento, que decidió no abandonar del todo. «Es mi red de seguridad», pensó mientras cerraba la puerta por última vez. Una semana después de su acuerdo, el coche de Nicolás los esperaba frente al edificio. El conductor, un hombre silencioso y formal, cargó sus maletas mientras Mariana se despedía de Carmen, su vecina, que la abrazó con fuerza. «Cuídate, cariño», le susurró Carmen al oído. «Y recuerda que siempre puedes volver». El viaje a Madrid fue largo y silencioso. Elena dormía plácidamente en su sillita, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Mariana miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente, mientras Nicolás trabajaba en su tablet, lanzando ocasionales miradas a Elena. «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó Mariana finalmente, rompiendo el silencio. Nicolás levantó la vista como sorprendido por la pregunta. «Dirijo una empresa de inversiones», respondió, «principalmente en el sector tecnológico y energético». Mariana asintió, pensando en lo diferente que era su mundo del de él. «¿Y tú?», preguntó a su vez Nicolás. «El informe mencionaba que eres traductora». «Así es. Trabajo desde casa, traduciendo principalmente textos literarios». «Eso es conveniente», comentó él. «Podrás seguir trabajando sin problemas desde Madrid». Mariana notó un leve tono condescendiente en su voz, pero decidió dejarlo pasar. No tenía sentido empezar una discusión cuando apenas comenzaba este extraño arreglo. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio elegante en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Un portero uniformado les abrió la puerta y los saludó con una inclinación de cabeza. «Bienvenido, señor Castillo». Nicolás asintió en respuesta y guió a Mariana hacia un ascensor privado que los llevó directamente al ático. Cuando las puertas se abrieron, Mariana no pudo evitar contener la respiración. El apartamento era espectacular. Amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles minimalistas pero evidentemente costosos, y una sensación de espacio y luz que contrastaba radicalmente con su pequeño hogar en Bilbao. «Te mostraré tu habitación», dijo Nicolás caminando por un pasillo con suelo de mármol. Abrió una puerta que daba a una habitación amplia y luminosa, decorada en tonos neutros, con una cama king size y un escritorio elegante junto a la ventana. «El cuarto de Elena está justo al lado», continuó señalando otra puerta, «y mi habitación está al final del pasillo». Mariana entró en la que sería su habitación, Elena aún dormida en sus brazos. Se sentía como una intrusa en aquel espacio perfecto e impersonal. «He contratado una niñera para que te ayude durante el día», comentó Nicolás. «Y también hay personal de limpieza que viene 3 veces por semana». «No necesito una niñera», respondió Mariana automáticamente.
Puedo cuidar de Elena yo misma. La niñera está ahí para ayudarte, no para reemplazarte, aclaró él. Además, necesitarás tiempo para tu trabajo. La lógica de su argumento era irrefutable, pero Mariana no podía evitar sentir que cada pequeña decisión, cada detalle de su nueva vida, estaba siendo controlado por Nicolás. ¿Cuándo empezará a venir?, preguntó finalmente. Mañana por la mañana, respondió él. Se llama Isabel, tiene experiencia y excelentes referencias. Mariana asintió, demasiado agotada para discutir. Elena comenzó a despertarse moviéndose en sus brazos. «Os dejaré para que os instaléis», dijo Nicolás, dirigiéndose a la puerta. «Si necesitas algo, estaré en mi despacho». Una vez sola, Mariana se sentó en la cama con Elena. La pequeña miraba alrededor con curiosidad, sus ojos bicolores absorbiendo el nuevo entorno. «Bueno, pequeña», susurró Mariana besando su frente. «Parece que esta será nuestra casa por un tiempo». Mientras desempacaba lo esencial para la noche, Mariana se preguntaba cómo sería vivir bajo el mismo techo que Nicolás Castillo, un hombre que representaba todo lo que ella no era: poderoso, calculador, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. La cena fue silenciosa. Nicolás había pedido comida de un restaurante cercano y comieron en el amplio comedor con vista a la ciudad iluminada. Elena, sentada en su trona nueva, era la única que parecía cómoda con la situación, balbuceando y sonriendo a ambos adultos por igual. «Mañana tengo que salir temprano», comentó Nicolás mientras terminaban el postre. «Isabel llegará a las 8». Mariana asintió sin decir palabra. La realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse en su conciencia. Estaba atrapada en un hogar ajeno, dependiente de las decisiones de un hombre al que apenas conocía, todo por amor a una niña que legalmente ni siquiera era suya. Esa noche, acostada en aquella cama desconocida con Elena durmiendo en la habitación contigua, Mariana dejó escapar las lágrimas que había contenido todo el día. Lloró por Lucía, por la injusticia de su ausencia. Lloró por Elena, que jamás conocería a su madre biológica. Y lloró por sí misma, por el miedo y la incertidumbre que ahora dominaban su vida. Pero entre lágrimas, tomó una decisión. Fuera cual fuera el resultado de esta extraña convivencia, ella haría todo lo posible para que Elena creciera feliz y amada. Y para ello, tendría que encontrar la manera de coexistir pacíficamente con Nicolás Castillo, por difícil que esto pareciera. Los primeros días en el apartamento de Nicolás fueron una delicada danza de espacios compartidos y silencios tensos. Mariana intentaba mantener su rutina con Elena mientras se adaptaba a un entorno que le resultaba tan ajeno como intimidante. Isabel, la niñera, resultó ser una mujer amable de mediana edad que genuinamente adoraba a Elena, lo cual tranquilizó a Mariana más de lo que estaba dispuesta a admitir. Las mañanas seguían un patrón predecible. Nicolás salía temprano, impecablemente vestido, apenas intercambiando un saludo formal antes de desaparecer durante horas. Mariana dividía su tiempo entre cuidar a Elena, traducir algunos textos que había conseguido llevar consigo y explorar cautelosamente aquel espacio que debía llamar hogar. El ático, a pesar de su lujo minimalista, carecía de calor. No había fotografías personales ni objetos que contaran historias. Era el reflejo perfecto de su dueño, elegante, eficiente y profundamente solitario. Una tarde, mientras Elena dormía su siesta bajo la vigilancia de Isabel, Mariana se atrevió a explorar un poco más. Abrió la puerta del despacho de Nicolás, un espacio al que normalmente no entraba. Las paredes estaban cubiertas de diplomas enmarcados y premios empresariales. En un rincón, sin embargo, encontró algo inesperado: una pequeña fotografía en un marco sencillo. Mostraba a un Nicolás adolescente junto a un niño más pequeño que debía ser su hermano, y dos adultos de expresión seria. «Mis padres», la voz de Nicolás la sobresaltó. Estaba en la puerta, observándola. «Murieron hace 10 años en un accidente». Mariana dejó la fotografía rápidamente, avergonzada por haber sido descubierta husmeando. «Lo siento, no debería haber entrado sin permiso». «No importa», respondió él, acercándose y tomando el marco. «Ya casi no recuerdo cómo eran».
Siempre estaban viajando, construyendo el imperio que ahora dirijo. Había algo vulnerable en su tono que Mariana no había escuchado antes. Mis padres también murieron, comentó ella en voz baja. Eran mayores cuando me tuvieron. Mi padre tenía un pequeño taller de restauración de libros y mi madre daba clases de piano. Nicolás la miró con una curiosidad nueva, como si apenas se diera cuenta de que ella también tenía una historia. «¿Por eso te acercaste tanto a Lucía? ¿Por no tener familia?» La pregunta estaba cargada de una intensidad inesperada. Mariana asintió. «Lucía y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arte, yo traducción. Nos hicimos inseparables desde el primer día», sonrió con nostalgia. «Siempre decía que éramos hermanas, no por sangre sino por elección». El llanto de Elena interrumpió la conversación. Ambos se dirigieron instintivamente hacia la habitación de la pequeña. Isabel ya estaba allí, meciéndola suavemente. «Solo tiene hambre», dijo la niñera entregándole la bebé a Mariana. «Es hora de su merienda». Mariana tomó a Elena en brazos, quien se calmó inmediatamente al reconocerla. La conexión entre ellas era innegable, incluso para Nicolás, que observaba la escena con una mezcla de admiración y algo parecido a los celos. «Yo puedo darle de comer», ofreció inesperadamente. Mariana lo miró sorprendida, pero le pasó a Elena con cuidado. Nicolás la sostuvo con más naturalidad que en los primeros días y se dirigió a la cocina. Mariana lo siguió, observando cómo Nicolás preparaba torpemente el biberón. «Así no», dijo ella acercándose, «tienes que medir la temperatura». Sus manos se rozaron cuando ella tomó el biberón para comprobarlo y una corriente eléctrica inesperada recorrió a ambos. Se miraron brevemente, desconcertados por la sensación. «Está perfecta», murmuró Mariana, apartándose rápidamente. Esa noche cenaron juntos, como se había convertido en costumbre, pero algo había cambiado sutilmente. La tensión seguía allí, pero era diferente, menos hostil y más cargada de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las semanas fueron pasando, y la vida en el ático adquirió un ritmo propio. Nicolás empezó a llegar más temprano del trabajo, a veces incluso a tiempo, para darle el último biberón a Elena antes de dormir. La pequeña lo recibía cada vez con más entusiasmo, reconociéndolo ya claramente como una figura constante en su vida. Mariana notaba los cambios con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que Elena estuviera formando un vínculo con su padre. Por otro, una parte de ella temía lo que esto significaría para su futuro con la pequeña. Una noche, mientras colocaba a Elena en su cuna, sintió la presencia de Nicolás en la puerta de la habitación. Lo encontró observándolas con una expresión indescifrable. «Eres buena con ella», comentó en voz baja. «Mejor de lo que yo nunca podría ser». La confesión, tan sincera como inesperada, dejó a Mariana sin palabras. «Solo necesitas tiempo», respondió finalmente. «El vínculo entre padres e hijos no siempre es instantáneo». Nicolás dio un paso adelante, acercándose a la cuna. Elena, aún despierta, le sonrió a ambos. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», murmuró. «Si soy lo que ella necesita». Mariana lo miró sorprendida por esta muestra de vulnerabilidad. «Todos nos hacemos esa pregunta», contestó suavemente. «Lo importante es que estamos aquí, intentándolo». Sus miradas se encontraron por encima de la cuna de Elena y algo indescriptible fluyó entre ellos. Una comprensión mutua, un reconocimiento de que, a pesar de sus diferencias, compartían el mismo amor por aquella pequeña que dormía ajena a todo. Pero cuando Mariana se dirigió a su habitación esa noche, un nuevo temor se instaló en su corazón, porque lo que había sentido al mirar a Nicolás no era solo empatía o entendimiento, era algo más profundo, más peligroso, algo que no podía permitirse sentir por el hombre que en cualquier momento podría decidir apartarla de la vida de Elena para siempre. 3 meses habían pasado desde que Mariana y Elena se mudaron al ático de Nicolás. El apartamento, antes frío e impersonal, había cambiado sutilmente. Ahora había fotografías en las estanterías, juguetes coloridos en la sala, y el aroma de comida casera a menudo reemplazaba el olor a limpiador de superficies y ambiente estéril. Elena, que ya tenía 9 meses,
Se sentaba sola y balbuceaba sonidos que parecían querer convertirse en palabras. Mariana documentaba cada pequeño hito con fotos que compartía con Nicolás, y él las guardaba todas en su teléfono, mirándolas cuando creía que nadie lo veía. Aquella noche de jueves, Nicolás había llegado especialmente tarde. Mariana estaba en la cocina preparando un té cuando escuchó la puerta principal abrirse. Algo en sus pasos le indicó que estaba alterado. ¿Ocurre algo?, preguntó al verlo entrar en la cocina, aflojándose la corbata con movimientos bruscos. Nada importante, respondió secamente, pero su expresión tensa decía lo contrario. Elena ya está dormida. Hace una hora. Mariana lo observó mientras se servía un whisky. ¿Seguro que estás bien? Nicolás suspiró pesadamente y se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Problemas con una inversión importante. Nada que no pueda resolverse. Mariana asintió, sin presionar más. Había aprendido que Nicolás rara vez compartía sus preocupaciones laborales. ¿Has cenado?, preguntó cambiando de tema. Sobró pasta de la cena. No tengo hambre, respondió tomando un sorbo de su bebida. Pero gracias. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Mariana podía sentir que algo más lo molestaba, algo que no estaba relacionado con el trabajo. Hoy recibí una llamada de mi abogado, dijo finalmente Nicolás, confirmando sus sospechas. Me recordó que aún no hemos formalizado legalmente la situación con Elena. El corazón de Mariana dio un vuelco. Este era precisamente el tema que había estado evitando durante meses, disfrutando de la frágil armonía que habían logrado construir. ¿Qué te sugirió?, preguntó intentando que su voz sonara tranquila. Que inicie el proceso para obtener la custodia completa, respondió Nicolás, sus ojos bicolores fijos en ella. Legalmente es lo que corresponde. Mariana dejó su taza sobre la encimera, las manos súbitamente temblorosas. ¿Eso es lo que quieres hacer? Es lo lógico, respondió él, su tono profesional y distante. Elena es mi hija biológica, y tú... Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Tú no tienes ningún vínculo legal con ella. El dolor de esas palabras fue como un golpe físico. Mariana se enderezó, tratando de mantener la compostura. Tienes razón, dijo con voz neutra. No hay ningún papel que diga que soy algo para ella. Solo la he cuidado desde que nació. Solo he estado ahí cada noche que ha llorado, cada fiebre, cada sonrisa. Su voz se quebró ligeramente. Nicolás apartó la mirada, visiblemente incómodo. No estoy diciendo que debas salir de su vida, aclaró. Solo estoy poniendo las cosas en orden legal. ¿Y después qué?, preguntó Mariana, la frustración finalmente escapando de su control. ¿Cuál es el plan, Nicolás? Me quedaré aquí indefinidamente como una especie de niñera glorificada hasta que decidas que ya no me necesitas. Él la miró sorprendido, como si nunca hubiera considerado la situación desde esa perspectiva. No es así, respondió frunciendo el ceño. Has sido importante para Elena. ¿Has sido?, repitió Mariana notando el tiempo pasado. ¿Ya estás hablando de mí como algo del pasado? Nicolás se levantó, su paciencia evidentemente agotándose. Estás distorsionando mis palabras. Lo único que digo es que necesitamos claridad legal sobre la situación. ¿Claridad legal? Mariana también se puso de pie, enfrentándolo. La vida real no es uno de tus contratos, Nicolás. Elena no es una propiedad que puedas reclamar con papeles. Es mi hija, respondió él, su voz endureciéndose. Tengo derechos que la ley reconoce. ¿Y qué hay de mis derechos?, exclamó Mariana, las lágrimas amenazando con derramarse. ¿Qué hay del derecho de Elena a mantener en su vida a la persona que la ha cuidado desde que nació? Se miraron en silencio, la tensión entre ellos casi palpable. Finalmente, Nicolás pasó una mano por su cabello, en un gesto poco habitual de frustración. No quiero pelear contigo, Mariana, dijo, su tono más suave. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto para quién?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Para Elena, para ti, o para tu sentido del control y el orden. Antes de que Nicolás pudiera responder, el llanto de Elena sonó a través del monitor de bebés. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose. Yo iré, dijo finalmente Mariana, dando media vuelta hacia la habitación de la pequeña.
Mientras calmaba a Elena, meciéndola suavemente en la penumbra de su habitación, Mariana dejó que las lágrimas silenciosas recorrieran sus mejillas. El miedo que había estado manteniendo a raya durante estos meses volvía con fuerza renovada. Nicolás podría quitarle a Elena en cualquier momento. Legalmente no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. Lo que Mariana no sabía era que Nicolás permanecía al otro lado de la puerta, escuchando cómo ella cantaba suavemente para Elena, una nana que había escuchado cientos de veces en los últimos meses. El tono dulce y melancólico de su voz provocó en él una emoción indefinible, una mezcla de admiración, culpa y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Cuando el canto cesó y solo quedó el silencio, Nicolás volvió sigilosamente a la cocina, contempló su vaso medio vacío y en un impulso lo dejó en el fregadero sin terminar. Esta noche no encontraría respuestas en el alcohol. Se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en la oscuridad, solo iluminado por las luces de la ciudad que entraban por el ventanal. La conversación con Mariana resonaba en su mente, mezclándose con las palabras de su abogado, con las expectativas de una vida que había planeado meticulosamente y que ahora parecía desmoronarse bajo el peso de emociones que no había previsto sentir. Por primera vez en mucho tiempo, Nicolás Castillo no tenía idea de cuál sería su próximo movimiento. Los días siguientes a la discusión transcurrieron en un silencio tenso. Mariana y Nicolás mantenían una cordialidad forzada cuando estaban juntos, principalmente por Elena, pero evitaban quedarse a solas o tocar temas profundos. Era como si hubieran levantado un muro invisible entre ellos, un muro que solo Elena podía atravesar con sus balbuceos y sonrisas. Una tarde de domingo, mientras Isabel disfrutaba de su día libre, Nicolás sorprendió a Mariana, proponiéndole un paseo por el Parque del Retiro. Elena debería tomar aire fresco, explicó, como si necesitara justificar la invitación. Y el día está perfecto. Mariana aceptó, más por Elena que por el deseo de pasar tiempo con él. La pequeña estaba especialmente inquieta ese día, como si presintiera la tensión entre los adultos y quisiera escapar de ella. El parque estaba lleno de familias disfrutando del buen tiempo. Caminaron en silencio durante un rato, con Elena sentada en su cochecito, observando fascinada los colores y sonidos a su alrededor. Finalmente, Nicolás habló. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día», dijo con una cautela inusual en él. «Tienes razón en algunas cosas». Mariana lo miró sorprendida. No esperaba un reconocimiento de su parte. «Te escucho», respondió, manteniendo su tono neutro. «He estado tan obsesionado con establecer mi derecho legal sobre Elena que no he considerado lo que es mejor para ella», continuó Nicolás, su mirada fija en el camino frente a ellos. «Y lo que es mejor para ella es tener estabilidad y personas que la quieran en su vida». Se detuvieron junto al lago donde varios niños daban de comer a los patos. Elena estiró sus brazos hacia ellos, emitiendo pequeños sonidos de entusiasmo. «Creo que quiere verlos más de cerca», comentó Mariana sacándola del cochecito y acercándola a la orilla del lago. Nicolás la siguió, observando cómo Elena reía encantada con los patos. Algo en esa imagen, Mariana sosteniendo a Elena, ambas riendo bajo la luz dorada de la tarde, provocó en él una emoción que ya no podía ignorar. «Lo que intento decir», retomó la conversación cuando volvieron a caminar, «es que no quiero que salgas de la vida de Elena, ni de la mía». Mariana lo miró, insegura de haber entendido correctamente el significado de sus palabras. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» Nicolás se detuvo, enfrentándola directamente por primera vez en días. «No lo sé con certeza», admitió, y esa honestidad vulnerable era algo nuevo en él. «Solo sé que cuando pienso en el futuro, en la vida de Elena, no puedo imaginarlo sin ti». El corazón de Mariana dio un vuelco. Las palabras de Nicolás parecían insinuar algo que ella no se había permitido considerar. Un futuro donde los tres permanecieran juntos, no por obligación o arreglo legal, sino por elección. «Has cambiado mi vida, Mariana», continuó él, su voz más suave. «No solo por Elena. Tú has traído algo a mi existencia que no sabía que necesitaba». Ella bajó la mirada hacia Elena, que jugaba con los botones de su chaqueta, ajena a la intensidad del momento.
Tengo miedo, Nicolás, confesó finalmente. Miedo de permitirme sentir algo por ti y que un día decidas que esto no funciona, que ya no me necesitas, que me alejes de Elena. Eso no va a pasar, afirmó él con una seguridad que la sorprendió. No puedes prometerlo, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Legalmente yo no soy nada para Elena, ni para ti. Los papeles no definen a una familia, Mariana, dijo Nicolás, y por primera vez parecía que verdaderamente lo creía. Tú me enseñaste eso. Un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, riendo y gritando, rompiendo brevemente la burbuja de intimidad que se había formado. Cuando volvieron a quedarse relativamente solos, Nicolás dio un paso hacia ella. No puedo prometer que todo será perfecto, dijo, pero puedo prometerte que no tomaré decisiones unilaterales sobre Elena, que tu lugar en su vida está asegurado, pase lo que pase entre nosotros. Mariana sintió que un peso se aligeraba en su pecho. No era todo lo que deseaba escuchar, pero era un comienzo. Gracias, respondió simplemente. Continuaron su paseo, la tensión notablemente disminuida. Elena, agotada por la excitación, se quedó dormida en el cochecito, cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Emprendieron el camino de regreso. Al llegar al apartamento, Mariana llevó a Elena, aún dormida, a su habitación. La acostó con cuidado en su cuna y se quedó unos minutos observándola, maravillada como siempre por la paz que irradiaba mientras dormía. Cuando salió al pasillo, encontró a Nicolás esperándola, apoyado contra la pared. Se ha quedado profundamente dormida, comentó Mariana en voz baja. El aire libre la agotó. Nicolás asintió, pero parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Mariana notó entonces que sostenía algo en su mano, un pequeño sobre. ¿Qué es eso?, preguntó curiosa. Es para ti, respondió entregándoselo. Ábrelo. Con cierta aprensión, Mariana abrió el sobre y extrajo un documento. Al leerlo, su respiración se detuvo por un instante. Era un borrador de acuerdo legal, redactado por los abogados de Nicolás, donde se reconocía a Mariana como tutora legal conjunta de Elena, junto con Nicolás. No es la custodia compartida oficial, explicó él. Eso llevaría más tiempo y tendríamos que pasar por los tribunales. Pero es un primer paso, un acuerdo privado que te da derechos legales sobre ella, que garantiza que siempre serás parte de su vida. Mariana levantó la mirada, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque es lo correcto, respondió Nicolás acercándose hasta quedar a un paso de ella. Y porque quiero que Elena tenga la seguridad de tenerte siempre en su vida. Mariana no pudo contener más las lágrimas, que ahora corrían libremente por sus mejillas. La emoción que la embargaba era abrumadora, alivio, gratitud y algo más, algo que había estado creciendo silenciosamente en su interior durante estos meses. Gracias, murmuró, apretando el documento contra su pecho. Nicolás levantó una mano y, con delicadeza, secó una lágrima de su mejilla. El contacto, tan simple como inesperado, envió escalofríos por toda su piel. «No me des las gracias», dijo él, su voz ronca. «Tú eres quien ha dado tanto sin pedir nada a cambio». Sus ojos se encontraron en el pasillo tenuemente iluminado y el tiempo pareció detenerse. La tensión entre ellos ya no era de confrontación, sino de algo completamente diferente, algo que había estado creciendo bajo la superficie de su convivencia. Nicolás inclinó su rostro hacia el de ella, lentamente, como dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Mariana no se movió. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si algo que había estado contenido durante mucho tiempo, finalmente se liberara. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente. Mariana se encontró respondiendo con una intensidad que la sorprendió a sí misma, su mano libre aferrándose a la camisa de Nicolás. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Se miraron asombrados por lo que acababa de ocurrir, por la intensidad de lo que habían sentido. «Yo», comenzó Mariana, pero no encontraba las palabras. «Lo sé», respondió Nicolás,
como si pudiera leer sus pensamientos confusos. Yo también lo siento. El llanto de Elena interrumpió el momento. Mariana, aún aturdida, dio un paso atrás. «Debo ir con ella», dijo, guardando el documento en el bolsillo de su pantalón. Nicolás asintió, dejándola pasar. «Mariana», la llamó cuando ella ya estaba en la puerta de la habitación de Elena. «Esto no ha sido un error, al menos no para mí». Ella lo miró un instante, su corazón latiendo desbocado. «Para mí tampoco», admitió finalmente, antes de entrar a atender a Elena. Esa noche, mientras acunaba a la pequeña para que volviera a dormirse, Mariana sintió que algo fundamental había cambiado. El beso con Nicolás había cruzado una línea que no podía desdibujarse. Y aunque una parte de ella temía las complicaciones que esto podría traer, otra parte, cada vez más fuerte, se permitía considerar la posibilidad de un futuro que hasta ahora le había parecido imposible. Un futuro donde ella, Elena y Nicolás fueran realmente una familia. Los días siguientes al beso transcurrieron en una extraña danza de miradas furtivas y roces aparentemente accidentales. Ni Mariana ni Nicolás mencionaban lo ocurrido, pero ambos lo sentían constantemente, como una corriente eléctrica en el aire que compartían. Mariana había firmado el documento que le otorgaba derechos legales sobre Elena, un peso menos en su corazón, pero ahora otro tipo de inquietud había tomado su lugar. ¿Qué significaba ese beso para ellos? ¿Era solo un momento de debilidad, de agradecimiento confundido con atracción, o había algo más profundo desarrollándose entre ellos? Una tarde, mientras trabaja en su traducción, recibió un mensaje de Nicolás. «Llegaré tarde hoy. Reunión importante». Mariana respondió con un simple «de acuerdo», ignorando la pequeña punzada de decepción que sintió. Después de acostar a Elena, se dirigió a la cocina para prepararse un té. La noche era inusualmente cálida para Madrid, y decidió salir un momento al balcón. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de luces contra el cielo oscuro. Se preguntó, no por primera vez, cómo había terminado allí, en aquel ático lujoso, con una niña que amaba como propia y sentimientos confusos por un hombre que representaba todo lo que ella no era. El sonido de la puerta principal, abriéndose, la sacó de sus pensamientos. Nicolás había regresado mucho antes de lo que había anunciado. Cuando entró al salón, Mariana notó algo diferente en él. Su habitual compostura parecía alterada, como si hubiera tomado una decisión que lo inquietaba y emocionaba a partes iguales. «Pensé que llegarías más tarde», comentó ella, volviendo a entrar del balcón. «La reunión terminó antes», respondió él aflojándose la corbata. «¿Elena ya está dormida?» «Sí, hace un rato». Mariana lo observó con curiosidad. «¿Todo bien? Pareces diferente». Nicolás la miró intensamente, y Mariana sintió que su corazón se aceleraba bajo esa mirada. «No podía concentrarme en la reunión», confesó finalmente. «No he podido concentrarme en nada desde ese beso». La sinceridad de sus palabras la dejó sin aliento. No esperaba que fuera él quien mencionara lo ocurrido primero. «Yo tampoco», admitió, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Nicolás dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Esto no estaba en mis planes, Mariana», dijo con una vulnerabilidad poco habitual en él. «Cuando te traje aquí, cuando propuse este arreglo, nunca imaginé que terminaría sintiéndome así». «¿Así cómo?», preguntó ella, su voz apenas un susurro, como si todo lo que creía importante antes de conocerte ya no lo fuera tanto, respondió él, como si algo en mí hubiera cambiado fundamentalmente desde que tú y Elena llegaron a mi vida. Mariana sintió que le faltaba el aire. Las palabras de Nicolás expresaban exactamente lo que ella misma había estado experimentando. «Tengo miedo, Nicolás», confesó. «Miedo de lo que estoy sintiendo, de lo complicado que es todo esto». Él dio otro paso hacia ella y tomó suavemente su rostro entre sus manos. «Lo sé», respondió, «yo también, pero por primera vez en mi vida estoy dispuesto a enfrentar ese miedo». Y entonces la besó, un beso diferente al primero, más seguro, más profundo, cargado de deseo y de promesas no dichas. Mariana respondió instintivamente, sus brazos rodeando el cuello de Nicolás,
su cuerpo acercándose al suyo como si hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. Sin separar sus labios, Nicolás la alzó en sus brazos y la llevó a su habitación. La depositó con delicadeza sobre la cama y se separó un momento, buscando en sus ojos cualquier señal de duda. «¿Estás segura?», preguntó, su voz ronca por el deseo. Por toda respuesta, Mariana lo atrajo hacia sí, capturando nuevamente sus labios. Las palabras sobraban en ese momento. Sus cuerpos hablaban un lenguaje más antiguo, más honesto. Las manos de Nicolás recorrían su cuerpo con una mezcla de urgencia y reverencia, como si estuviera descubriendo un territorio sagrado. Mariana se entregó a esas caricias, dejando que sus propias manos exploraran la espalda fuerte, el torso firme que se revelaba conforme las prendas iban cayendo. La habitación, iluminada solo por la luz de la ciudad que se filtraba por las cortinas entreabiertas, se llenó de suspiros y murmullos. Cada caricia, cada beso, cada encuentro de sus cuerpos era como una confesión, un reconocimiento de sentimientos que habían estado creciendo silenciosamente durante meses. Cuando finalmente se unieron, fue con una intensidad que dejó a ambos sin aliento. El mundo exterior desapareció, reducido a ese espacio íntimo donde solo existían ellos, sus cuerpos entrelazados, sus respiraciones sincronizadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo frenético. Después, tendidos en la penumbra, Mariana descansaba su cabeza sobre el pecho de Nicolás, escuchando el latido constante de su corazón. Sus dedos trazaban dibujos imaginarios sobre su piel, mientras él acariciaba suavemente su cabello. «Nunca había sentido algo así», murmuró Nicolás rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre ellos. «Es como si hubiera estado incompleto sin saberlo». Mariana levantó la mirada hacia él, su rostro suavizado por la penumbra. «Yo siento lo mismo», confesó, «pero también tengo miedo de que esto complique todo». «Las cosas ya estaban complicadas», respondió él con una leve sonrisa, acariciando su mejilla. «Pero ahora, al menos, estamos juntos en esa complejidad». Ella asintió, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza de que quizás, solo quizás, todo podría salir bien. Sin embargo, una sombra cruzó su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó Nicolás, notando el cambio. «Lucía», respondió Mariana en un susurro. «A veces siento que la estoy traicionando. Era mi mejor amiga, y ahora estoy...». No pudo terminar la frase. Nicolás la abrazó más fuerte. «Lo que hubo entre Lucía y yo no fue nada significativo para ninguno de los dos», explicó con suavidad. «Fue una noche, sin compromisos ni promesas. Lo que tenemos nosotros es completamente diferente». «Lo sé», respondió ella. «Lógicamente lo entiendo, pero emocionalmente...». «Dale tiempo a tu corazón», murmuró él besando su frente. «Creo que Lucía querría que fueras feliz, que Elena tuviera una familia completa». Mariana asintió lentamente. Quizás tenía razón. Quizás Lucía, desde donde estuviera, sonreía al ver que su hija estaba rodeada de amor. «Deberíamos dormir», dijo finalmente. «Elena despertará temprano». Nicolás sonrió contra su pelo. «Ahora hablamos como verdaderos padres». La palabra padres, dicha así, en plural, hizo que el corazón de Mariana se expandiera en su pecho. Era eso lo que habían llegado a ser, padres de Elena, juntos. Esa noche, mientras Nicolás dormía a su lado, Mariana reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. El dolor por la pérdida de Lucía seguía presente, pero ahora venía acompañado de algo nuevo, un amor que había crecido lentamente, casi sin que ella lo notara, hasta hacerse imposible de ignorar. El sonido del monitor de bebés, indicando que Elena se movía en su sueño, la hizo sonreír en la oscuridad. Su vida, que había cambiado tan drásticamente en los últimos meses, parecía finalmente encontrar un equilibrio. Con ese pensamiento, se permitió cerrar los ojos y rendirse al sueño, sintiendo que, por fin, había encontrado un lugar al que realmente podía llamar hogar. La mañana llegó con una claridad diferente. Mariana despertó antes que Nicolás y por un momento se quedó inmóvil, asimilando todo lo que había ocurrido la noche anterior. No se arrepentía, pero sentía una mezcla de emociones que la dejaban confundida.
felicidad, inquietud, esperanza y aún un leve sentimiento de culpa. Con cuidado para no despertar a Nicolás, se levantó y se vistió silenciosamente. Antes de salir de la habitación, se permitió observarlo dormir. Su rostro, normalmente tenso y controlado, mostraba una paz que rara vez le había visto. El llanto suave de Elena a través del monitor la sacó de su contemplación. Mariana se dirigió a la habitación de la pequeña, que la recibió con una sonrisa de reconocimiento que derritió cualquier duda en su corazón. «Buenos días, mi sol», susurró levantándola de la cuna. «¿Has dormido bien?». Mientras preparaba el desayuno para Elena, con la pequeña sentada en su trona observando cada movimiento, Mariana reflexionaba sobre la nueva situación. ¿Qué significaba realmente lo ocurrido entre ella y Nicolás? ¿Era el inicio de algo genuino o solo una atracción física intensificada por la peculiar situación que compartían? «Buenos días». La voz de Nicolás desde la puerta de la cocina interrumpió sus pensamientos. Estaba recién duchado, vestido con pantalones informales y una camiseta simple, un atuendo que rara vez usaba entre semana. Elena balbuceó alegremente al verlo. «Buenos días», respondió Mariana sin saber exactamente cómo comportarse. «No sabía que estabas despierto». Nicolás se acercó y, para su sorpresa, la besó suavemente en los labios, un gesto natural, como si llevaran años compartiendo amaneceres. «He cancelado mis reuniones de la mañana», comentó dirigiéndose hacia Elena para darle un beso en la cabeza. «Creo que los tres merecemos un día juntos». Mariana lo miró asombrada. Nicolás Castillo, el hombre que jamás alteraba su apretada agenda, cancelando reuniones para pasar tiempo con ellas. «¿Estás seguro?», preguntó. «No tienes que cambiar tus planes por nosotras». «No es una obligación, Mariana», respondió él, mientras preparaba café para ambos. «Es lo que quiero hacer». El desayuno transcurrió en una atmósfera sorprendentemente confortable. Hablaron de cosas cotidianas, rieron con las gracias de Elena y por momentos Mariana casi olvidaba lo extraordinario de la situación, que hace apenas unos meses eran completos desconocidos, unidos solo por el amor que ambos sentían por aquella pequeña de ojos bicolores. Después de desayunar, decidieron dar un paseo por el parque cercano. El día era perfecto, soleado pero fresco, y mientras caminaban con Elena en su cochecito, Mariana notó que Nicolás parecía diferente, más relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima. «¿En qué piensas?», preguntó él, tomando su mano en un gesto casual que, sin embargo, le provocó un revoloteo en el estómago. «En lo extraño que es todo esto», respondió con honestidad. «En cómo nuestras vidas han cambiado completamente en tan poco tiempo». Nicolás asintió, contemplativo. «Siempre pensé que tenía mi vida perfectamente planeada», confesó. «Cada paso, cada meta, todo estaba meticulosamente calculado. Y entonces aparecieron ustedes dos y de repente todos esos planes parecían insuficientes». Se detuvieron bajo la sombra de un gran árbol. Nicolás tomó a Elena del cochecito y la sostuvo en sus brazos, admirando cómo la pequeña intentaba alcanzar las hojas que se movían con la brisa. «¿Sabes? Nunca había considerado seriamente ser padre», continuó. «Mi propia experiencia familiar no fue precisamente cálida. Mis padres estaban siempre ocupados construyendo su imperio, y Santiago y yo crecimos prácticamente solos, cuidados por niñeras y personal de servicio». Mariana lo escuchaba atentamente. Era la primera vez que Nicolás compartía detalles tan personales de su infancia. «Cuando descubrí que tenía una hija, mi primer impulso fue reclamar lo que era mío, como si Elena fuera una propiedad». Su voz se tiñó de vergüenza. «No pensé en lo que era mejor para ella, solo en mi derecho legal». «Estabas confundido», intervino Mariana. «Fue un golpe inesperado». «Quizás», concedió él, «pero ahora entiendo que lo importante no es el control o los derechos legales. Es el amor, la conexión, la familia que podemos formar juntos». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, bajo la luz moteada del sol que se filtraba entre las hojas, con Elena entre ellos, Mariana sintió que estaban al borde de algo importante, algo que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Es eso lo que quieres, Nicolás? ¿Una familia conmigo?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera censurarse,
Nicolás la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Nunca he querido algo con tanta certeza», respondió. «Tú, Elena, yo, juntos. No como un arreglo temporal o una solución práctica, sino como una verdadera familia». El corazón de Mariana latía desbocado. Las palabras de Nicolás reflejaban sus propios deseos, aquellos que apenas se había atrevido a reconocer ante sí misma. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de confiar completamente, de abrir mi corazón y luego descubrir que no funciona», completó él. «Yo también tengo miedo, Mariana. Pero por primera vez en mi vida estoy dispuesto a arriesgarme, a no tener todo controlado y planificado». Elena soltó una carcajada, como si aprobara las palabras de su padre, y ambos sonrieron. «Entonces hagámoslo», dijo finalmente Mariana. «Paso a paso, día a día, construyamos esto juntos, sea lo que sea». Nicolás se inclinó y la besó, un beso diferente a los anteriores, no marcado por la pasión o la urgencia, sino por una promesa silenciosa de compromiso, de un futuro compartido. Y mientras regresaban al apartamento, ahora realmente su hogar, Mariana pensó que quizás, después de todo, las tormentas más inesperadas pueden traer los cielos más claros. Las semanas siguientes transcurrieron en una deliciosa rutina que poco a poco transformó el ático de Madrid en un verdadero hogar para los tres. Elena, que ya gateaba con sorprendente velocidad, exploraba cada rincón bajo la atenta mirada de Mariana y Nicolás, quienes habían adaptado el espacio para hacerlo seguro para la pequeña. La relación entre Mariana y Nicolás florecía con naturalidad, como si hubieran estado destinados a encontrarse a pesar de las circunstancias extraordinarias que los habían unido. Cada noche, después de acostar a Elena, compartían sus días, sus pensamientos, sus sueños, descubriendo con cada conversación nuevas facetas del otro que los acercaban más. Una tarde, mientras Mariana trabajaba en su traducción en el pequeño estudio que Nicolás había acondicionado para ella, escuchó un grito de alegría desde el salón. Dejó el ordenador y corrió para encontrar a Nicolás arrodillado en el suelo, con los brazos extendidos hacia Elena, quien, tambaleándose sobre sus piececitos, daba sus primeros pasos. «¡Está caminando!», exclamó él, con una expresión de absoluto asombro. «Mariana está caminando sola». Elena, con una determinación cómica en su pequeño rostro, dio 3 pasos inseguros antes de caer sobre su trasero con un golpe suave. En lugar de llorar, soltó una carcajada que llenó la estancia de alegría. «Eso es, mi valiente». Mariana se arrodilló junto a Nicolás, extendiendo también sus brazos. «Ven con mamá». La palabra salió naturalmente, sin pensarlo, y solo después de pronunciarla, Mariana se dio cuenta de su significado. Miró a Nicolás, insegura por un instante, pero la sonrisa que él le dedicó disipó cualquier temor. «Sí, ve con mamá», repitió él, reforzando con sus palabras lo que ambos sentían. Eran una familia, no por la sangre o los papeles, sino por el amor que compartían. Elena se levantó de nuevo, y con toda la determinación que cabía en su pequeño cuerpo, volvió a intentarlo. Esta vez logró llegar hasta los brazos de Mariana, quien la alzó en el aire entre risas y besos. «Lo has conseguido, pequeña», exclamó, girando con ella en brazos. Nicolás se unió al abrazo, rodeándolas a ambas. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en esa imagen perfecta, los tres unidos, celebrando uno de los muchos primeros momentos que compartirían. Esa noche, después de que Elena se durmiera, exhaustada por sus nuevas hazañas de movilidad, Nicolás y Mariana se sentaron en el balcón, compartiendo una copa de vino bajo el cielo estrellado de Madrid. «Nunca imaginé que sería así», comentó él, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. «Ser padre, estar enamorado». Era la primera vez que verbalizaba sus sentimientos tan directamente, y Mariana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Lo estás?», preguntó, con una timidez impropia de ella. «Enamorado». Nicolás la miró, sus ojos bicolores brillando en la penumbra. «Completamente», respondió con sencillez. «Creo que empecé a enamorarme de ti desde que te vi en la puerta de tu apartamento en Bilbao, con Elena en brazos, defendiéndola con la ferocidad de una leona». Mariana sonrió, recordando aquel primer encuentro tenso.
Yo te odiaba un poco entonces, confesó con una pequeña risa. Pensaba que eras arrogante, controlador, frío. Y lo era, admitió él. Lo había sido toda mi vida. Pero tú y Elena me cambiaron. Me mostraron que había otra forma de vivir, de sentir. Mariana apoyó su cabeza en el hombro de Nicolás, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Yo también estoy enamorada de ti, susurró. A pesar de todo lo improbable que parecía al principio, Nicolás tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Quiero que esto sea real, Mariana, no solo por Elena, sino por nosotros. Quiero despertar cada mañana a tu lado, ver a Elena crecer, quizás tener más hijos algún día, envejecer juntos. El futuro que dibujaban sus palabras era tan hermoso que casi dolía contemplarlo. Mariana nunca se había permitido soñar tan lejos, tan concretamente. También quiero eso, respondió con la voz temblorosa por la emoción. Quiero todo eso contigo. Se besaron bajo las estrellas, sellando una promesa no dicha, pero sentida profundamente. Ya no eran dos extraños unidos por circunstancias extraordinarias, sino dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Los días se convirtieron en rutinas placenteras. Desayunos compartidos antes de que Nicolás saliera a trabajar, videollamadas durante el día para que pudiera ver a Elena, cenas familiares donde compartían anécdotas y planes. Los fines de semana exploraban Madrid o hacían pequeñas excursiones a pueblos cercanos, creando recuerdos que atesoraban como el bien más preciado. Santiago, el hermano de Nicolás, los visitaba ocasionalmente, encantado con su papel de tío y asombrado por el cambio que veía en su hermano mayor. Nunca lo había visto sonreír tanto, le comentó a Mariana una tarde, mientras observaban a Nicolás jugando en el suelo con Elena. Isabel, la niñera, seguía siendo una presencia constante durante las mañanas, pero ahora era más una amiga de la familia que una empleada. Y Carmen, la vecina de Bilbao, visitaba a menudo, manteniendo viva esa conexión con la ciudad donde todo había comenzado. Una noche, mientras Mariana arropaba a Elena, notó algo diferente en la habitación. Sobre la mesita había un pequeño álbum que no había visto antes. Al abrirlo, encontró fotografías de Lucía. Lucía sonriendo a la cámara. Lucía embarazada. Lucía sosteniendo a Elena recién nacida. Con el corazón encogido, Mariana salió de la habitación una vez que Elena se durmió. Encontró a Nicolás en el salón, esperándola. «Encontré esas fotos en tu apartamento de Bilbao», explicó. «Pensé que Elena debería conocer a su madre biológica cuando crezca, saber lo hermosa y valiente que era. Y quería que supieras que Lucía siempre será parte de nuestra familia, de nuestra historia». Las lágrimas acudieron a los ojos de Mariana. Este gesto, tan considerado, tan lleno de amor y respeto, significaba más para ella de lo que podría expresar con palabras. En silencio, abrazó a Nicolás agradeciendo a la vida por haberle dado, a través del dolor y la pérdida, esta nueva oportunidad de felicidad. Esa noche, mientras Nicolás dormía a su lado, Mariana pensó en lo extraño y maravilloso que había sido el camino que la había llevado hasta allí. Pensó en Lucía, en la promesa que le había hecho de cuidar a Elena, y sintió que, de alguna manera, estaba cumpliendo esa promesa de la mejor forma posible, dándole a la pequeña una familia llena de amor, un hogar estable y dos padres que la adoraban por encima de todo. El primer cumpleaños de Elena marcó un hito especial para la pequeña familia. Mariana había organizado una celebración íntima en el ático, decorando el salón con globos y guirnaldas coloridas. Santiago vino desde Barcelona, donde ahora vivía. Carmen viajó desde Bilbao, cargada de regalos. Isabel preparó una tarta casera que Elena devoró con entusiasmo, embadurnándose la carita de crema. Nicolás observaba la escena con una mezcla de felicidad y asombro. ¿Cómo era posible que hace apenas 6 meses su vida hubiera sido tan diferente? El apartamento, antes un espacio frío y funcional, ahora rebosaba de vida. Las risas de Elena, los canturreos de Mariana mientras cocinaba, incluso los juguetes esparcidos por el suelo. Todo formaba parte de una sinfonía cotidiana
que nunca se cansaba de escuchar. ¿En qué piensas?, preguntó Mariana, acercándose a él con una copa de champán en la mano. Pareces muy concentrado. En lo afortunado que soy, respondió rodeando su cintura con un brazo. En cómo cambió mi vida desde que llegaron ustedes. Mariana sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Nicolás. Ella también se sentía afortunada. El miedo inicial, la desconfianza, la sensación de estar atrapada en una situación impuesta, todo eso había quedado atrás, reemplazado por un amor que crecía cada día más. Elena, que ahora caminaba con sorprendente estabilidad, se acercó a ellos balbuceando algo que sonaba sospechosamente a mamá y papá. Nicolás la alzó en brazos, llenando su carita de besos que provocaron carcajadas en la pequeña. Después de que los invitados se marcharan y Elena se durmiera, agotada por la excitación del día, Mariana y Nicolás se sentaron en el balcón, como solían hacer en las noches cálidas. «He estado pensando», comenzó Nicolás con un tono que sugería que había meditado mucho sobre lo que iba a decir. «El apartamento de Bilbao, ¿has considerado venderlo?». Mariana lo miró, sorprendida por la pregunta. «A veces», admitió, «pero siempre lo he visto como una red de seguridad, supongo». Nicolás asintió comprensivo. «Lo entiendo, pero me preguntaba si tal vez…». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Si tal vez estás lista para hacer este lugar tu hogar permanente». «Nuestro hogar». La propuesta, aunque sutil, tenía un peso significativo. Vender el apartamento de Bilbao significaría renunciar a su vida anterior, a la posibilidad de regresar si las cosas no funcionaban. Sería un compromiso definitivo con la vida que estaban construyendo juntos. «Esa es una decisión importante», respondió finalmente. «Dame tiempo para pensarlo». Nicolás tomó su mano y la besó suavemente. «Todo el tiempo que necesites». Los días siguientes, Mariana reflexionó profundamente sobre la propuesta. Visitó virtualmente el apartamento de Bilbao a través de videollamadas con Carmen, quien había estado cuidándolo. Los recuerdos que albergaba aquel espacio eran agridulces. Momentos compartidos con Lucía, los primeros meses con Elena, pero también la soledad y el miedo tras la muerte de su amiga. Una tarde, mientras Elena dormía su siesta y Mariana trabajaba en una traducción, recibió un mensaje de Nicolás. «Tengo una sorpresa para ti. ¿Puedes venir a mi despacho cuando termines?». Intrigada, Mariana guardó su trabajo y se dirigió al despacho de Nicolás. Lo encontró sentado tras su escritorio, con una expresión que mezclaba nerviosismo y emoción. «Entra, por favor», dijo, señalando la silla frente a él. «Hay algo que quiero mostrarte». Sobre el escritorio había un plano arquitectónico que Mariana no reconoció. Nicolás lo extendió para que pudiera verlo mejor. «Es una casa a las afueras de Madrid», explicó. «Tiene un gran jardín, habitaciones espaciosas y está cerca de un parque natural. Pensé que podría ser perfecta para nosotros, para nuestra familia». Mariana observó los planos, visualizando el espacio. Una cocina amplia donde podrían cocinar juntos, un jardín donde Elena podría jugar, habitaciones luminosas llenas de libros y juguetes. «¿Quieres que nos mudemos?», preguntó, asimilando la idea. «Quiero que construyamos algo nuevo, juntos», respondió Nicolás. «Un espacio que sea nuestro desde el principio, no mi apartamento donde ustedes se adaptaron. Un lugar para crecer como familia». La propuesta era hermosa, tentadora, y sorprendentemente alineada con los pensamientos que habían estado rondando la mente de Mariana. Un nuevo comienzo, un espacio propio para la familia que habían formado. «Me encantaría», dijo finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Y creo que también estoy lista para vender el apartamento de Bilbao». La expresión de Nicolás se transformó en pura alegría. Se levantó, rodeó el escritorio y la abrazó con fuerza. «Te amo, Mariana Navarro», susurró contra su pelo. «Más de lo que jamás creí posible amar a alguien». «Y yo a ti, Nicolás Castillo», respondió ella, sintiendo que su corazón rebosaba de felicidad. «Con toda mi alma». La primavera llegó a Madrid con una explosión de color y aroma. Los nuevos dueños habían comprado el apartamento de Bilbao y Mariana había viajado brevemente para firmar los papeles y despedirse de aquel espacio que había sido testigo de tantos cambios en su vida.
La casa a las afueras de Madrid estaba casi lista. Nicolás y Mariana habían visitado la obra juntos cada domingo, llevando a Elena para que se familiarizara con lo que sería su nuevo hogar. La pequeña, que ahora tenía 15 meses y corría por todas partes con energía inagotable, parecía encantada con el amplio jardín y las habitaciones luminosas. Aquel viernes, Nicolás llegó temprano del trabajo, algo inusual. Traía un brillo especial en la mirada y una sonrisa que no lograba contener. ¿Puedes arreglarte para salir?, preguntó a Mariana besándola suavemente. He reservado para cenar en un lugar especial. ¿Y Elena?, preguntó ella sorprendida por la invitación espontánea. Isabel se quedará con ella, respondió él. Ya está todo arreglado. Intrigada, Mariana se preparó para la velada. Eligió un vestido azul que Nicolás le había regalado en Navidad y que nunca había tenido ocasión de usar. Cuando salió de la habitación, encontró a Nicolás esperándola en el salón, impecablemente vestido con un traje oscuro. «Estás preciosa», murmuró, mirándola con admiración. El restaurante resultó ser un elegante establecimiento en la azotea de uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Desde allí, la ciudad se desplegaba ante ellos como un tapiz de luces bajo el cielo del atardecer. Durante la cena, conversaron animadamente, como si fueran una pareja normal en una cita normal, no dos personas cuya relación había comenzado de la manera más inusual posible. Mariana notaba a Nicolás algo nervioso, jugando ocasionalmente con la servilleta o con el pie de su copa. ¿Ocurre algo?, preguntó finalmente, curiosa por su comportamiento. Nicolás la miró intensamente, sus ojos bicolores brillando con una emoción contenida. «Quería traerte aquí porque este lugar tiene una vista perfecta del Madrid que nos unió», comenzó. «La ciudad donde aprendimos a ser una familia, donde nos enamoramos a pesar de todas las circunstancias adversas». Nicolás tomó sus manos sobre la mesa, acariciándolas suavemente. «Hace un año mi vida cambió completamente cuando descubrí que tenía una hija. Pensé que era el cambio más grande que podría experimentar», continuó. «Pero entonces te conocí a ti, Mariana, y me enseñaste lo que es el amor verdadero, el sacrificio, la familia. Me mostraste una forma de vivir que nunca había conocido». La emoción en su voz era palpable, y Mariana sintió que su corazón se aceleraba, anticipando lo que vendría. «No puedo imaginar mi vida sin ti», dijo Nicolás levantándose de su asiento y, para sorpresa de Mariana, arrodillándose junto a ella. «No quiero imaginarla. Quiero despertar cada mañana a tu lado, ver crecer a Elena contigo, quizás tener más hijos, envejecer juntos». De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló un anillo con un solitario delicado pero brillante. «Mariana Navarro, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?». Las lágrimas acudieron a los ojos de Mariana. A pesar de la relación profunda que habían desarrollado, a pesar de los planes de mudarse juntos a la nueva casa, no había esperado esta propuesta. No tan pronto, no tan perfecto. «Sí», respondió, con voz temblorosa por la emoción. «Sí, quiero casarme contigo, Nicolás». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Mariana sintió que completaba un círculo. La vida, con todas sus vueltas inesperadas, los había llevado exactamente donde debían estar. La boda fue sencilla pero emotiva, celebrada en el jardín de la nueva casa. Elena, con casi 2 años, caminó torpemente por un improvisado pasillo formado por flores silvestres, llevando los anillos atados a una pequeña almohada. Santiago fue el padrino de Nicolás, mientras que Carmen acompañó a Mariana como su dama de honor. Bajo un arco de flores blancas, con el sol del verano acariciando sus rostros, intercambiaron votos que hablaban de segundas oportunidades, de amor inesperado y de la familia que habían construido juntos. No hubo muchos invitados, solo las personas más cercanas, aquellas que habían sido testigos de su extraordinario viaje, desde extraños hasta amantes, desde adversarios hasta compañeros de vida. Los meses siguientes transcurrieron en una dulce rutina. Se adaptaron a la nueva casa, creando espacios que reflejaban perfectamente su personalidad compartida.
el estudio de Mariana lleno de libros y luz natural, el despacho de Nicolás más sobrio, pero ahora decorado con fotografías familiares, la habitación de Elena pintada con motivos de animales del bosque, y el jardín que Mariana cultivaba con dedicación cada fin de semana. Elena crecía rápidamente, su personalidad floreciendo con cada día que pasaba. Era curiosa como Lucía, determinada como Nicolás, y tenía el corazón cálido de Mariana. Sus ojos bicolores, que recordaban constantemente su origen, brillaban de felicidad en un hogar donde el amor abundaba. Una tarde de otoño, mientras Nicolás jugaba con Elena en el jardín, Mariana los observaba desde la ventana de la cocina. La imagen de padre e hija, riendo mientras perseguían hojas caídas, le provocó una ternura inmensa. Llevaba días sintiéndose diferente, con pequeñas náuseas matutinas y una sensación de cambio en su cuerpo que no podía ignorar. Esa noche, después de acostar a Elena, Mariana encontró a Nicolás en la terraza, contemplando las estrellas con una taza de té en las manos. Se sentó junto a él, disfrutando del silencio compartido, de la paz que habían encontrado juntos. «Tengo algo que decirte», murmuró finalmente tomando su mano. Nicolás la miró, expectante. Había aprendido a leer sus expresiones, a entender los matices de su voz. «Estoy embarazada», anunció con una mezcla de nerviosismo y alegría. «Vamos a tener un bebé». La expresión de Nicolás pasó de la sorpresa a la felicidad absoluta en cuestión de segundos. Dejó su taza sobre la mesa y la envolvió en un abrazo que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. «Un bebé», repitió, maravillado. «Nuestro bebé». «Elena tendrá un hermanito o hermanita», añadió Mariana imaginando a la pequeña con el nuevo miembro de la familia. «Será una gran hermana mayor», afirmó Nicolás besando la frente de Mariana. «Tiene el corazón más grande que he conocido, como su madre». Permanecieron abrazados bajo el cielo estrellado, sintiendo que el círculo se completaba. La familia que habían formado de manera tan inesperada iba a crecer. Un nuevo capítulo se abría ante ellos. 6 meses después, mientras Elena dormía en su habitación, Mariana y Nicolás contemplaban la ecografía que revelaba que esperaban una niña. Una hermana para Elena, una nueva luz en sus vidas. «Lucía», sugirió Nicolás suavemente. «Podríamos llamarla Lucía». Las lágrimas acudieron a los ojos de Mariana. El gesto era perfecto, un homenaje a la mujer que, sin saberlo, había unido sus destinos. «Lucía», repitió saboreando el nombre. «Es perfecto». Mientras Mariana se acurrucaba en los brazos de Nicolás, pensó en el extraordinario camino que la había llevado hasta allí, de la pérdida al amor, del miedo a la esperanza, de la soledad a la familia. Elena y ahora la pequeña Lucía en camino eran la prueba viviente de que a veces del caos más inesperado surge el orden más perfecto. Y así, en aquella casa llena de luz a las afueras de Madrid, una historia que había comenzado con dolor y desconfianza, culminaba en el más puro amor y la promesa de un futuro brillante compartido. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.